Presenta el siguiente programa Banco República, nuestro banco país. Presenta Claro. El siguiente programa se realiza en el barrio Jardín, Huertas de los Horneros. En el programa de hoy vamos a hablar de la actualidad del empleo zafral. ¿Cuál es el impacto social que puede tener una empresa que regula este mercado? Algunos de los temas que vamos a conversar con Mauricio Pintado, que es director de Zafrales. Vamos a hablar de la industria del plástico en nuestro país, de las empresas vinculadas y qué rol tiene el reciclaje en la actualidad, con Agustín Tassani, que es directivo de la Asociación Uruguaya de Industrias del Plástico. Bien, y como lo anunciamos al comienzo del programa, vamos a recibir a Mauricio Pintado, que es director de Zafrales. Mauricio, bienvenido una vez más a Empresarios de Acá, un gusto tenerte. Bueno, gracias por la invitación, Tatiana. Bueno, Mauricio, a propósito de hablar de lo que es el empleo zafral, ¿no? Naturalmente lo vinculamos a lo que es el sector agropecuario. Ya vamos a hablar si hay impacto en algunos otros sectores que tú nos puedas analizar, pero ¿qué está pasando específicamente con el empleo zafral en el agro? Bueno, básicamente es algo de toda la vida, ¿no? Sobre todo en lo que es la parte de producción citrícola, frutícola y viñedos. Digamos, son los rubros que contratan dentro del agro la mayor cantidad de trabajadores estacionales para tareas operativas. También ahora tenemos el sector forestal hace muchos años, que también contrata una cantidad importante de trabajadores estacionales. Y bueno, fuera de eso también hay otros rubros que no contratan tanta cantidad de trabajadores como puede ser las cosechas graneleras, ¿no? O sea, o cerealeras, soja, maíz, etcétera, que sí demandan una cantidad importante de trabajadores, pero no tiene comparación con lo que es la contratación a nivel de cosechas citrícolas, frutícolas, donde hablamos de cientos y miles de trabajadores en diferentes zonas del país, ¿no? Allí, obviamente, lo que es demanda y oferta, tú nos estás especificando muy bien ese panorama, pero la situación, digamos, actual, ¿qué nos está reflejando, ¿no? Digamos, en el impacto en el empleo? Porque obviamente uno habla de empleo zafral y se imagina, bueno, un determinado periodo para esa persona con contratación, pero después se imagina un cierto periodo de parate, por así decirlo, ¿no? ¿Cuál es esa situación actual? Sí, esa es la situación que sucede generalmente. El tema es que en el agro vos tenés alrededor de 30 zafras en el año. Es decir, que cuando se termina zafra de cosecha, después empiezan zafras de mantenimiento o empiezan zafras de cosecha de otros cultivos, ¿no? O sea, para hablar de 3 zafras muy conocidas, tenés en febrero o marzo lo que es la vendimia. Después empieza lo que es la parte olivícola y después seguimos con lo que es la parte citrícola y bueno, y después todo lo que es la parte frutícola de frutos de hoja caduca, etc. Entonces, podríamos decir que hay una cierta continuidad de enganchar una zafra con otra por parte de los trabajadores. No se da en todo el país, hay zonas donde tienen todas esas producciones que yo nombraba, entonces hay continuidad. Pero hay otras zonas del país, como por ejemplo la zona este, donde los viñedos están floreciendo, digamos, hay un auge ahí de los viñedos y de la parte olivícola, pero tenés un bache de zafras, que lo que sucede generalmente es que el mismo trabajador que trabaja en una zafra olivícola en la zona este, en la zafra estival de turística, digamos, los ves trabajando en un restaurante, en un supermercado, en un hotel. Entonces, es como que esa continuidad de zafras entre zafras no solo tiene que ser siempre entre el mismo rubro, dentro del mismo rubro. O sea, un trabajador que tiene experiencia en la parte de agro también puede tener experiencia en otros rubros, ¿no? ¿Y allí qué perfil es el trabajador zafral en la actualidad? Bueno, básicamente la edad promedio del trabajador estacional andan alrededor de los 30 años. Ya pasados los 30, 35 años empieza a descender la cantidad de trabajadores que se dedican a este tipo de tareas y después lo que es la mano de obra joven o sin experiencia lo vemos como una muy buena oportunidad de incorporación al mercado de trabajo. O sea, hay una cantidad de personas, digamos, que no tienen experiencia en esa tarea, pero necesitan el empleo, tienen muchas ganas y la verdad es que la mayoría empiezan a trabajar y al final del periodo esa persona, digamos, que tiene dentro de su expertise
el check de, bueno, esta tarea la sabe hacer, lo que le permite después acceder a otros empleos. Uno tiende a pensar que de repente también hay cierta edad que si una persona se queda sin trabajo después es difícil reinsertarse en el mercado laboral y bueno, y quizás es una opción, ¿no? También el trabajo zafral. Allí para lo que es, por ejemplo, más 50, ¿cómo es esa franja para el trabajo zafral? Bueno, como te decía recién, ya a partir de los 45 años, o sea, nosotros vemos una baja importante en los trabajadores que participan de este tipo de tareas. Ahora, yendo a lo que es la parte inclusiva, eso que vos decías recién, sí, es una forma de reinsertarse en el mercado de trabajo. O sea, nosotros, por ejemplo, tenemos un convenio firmado con el MIDES. Como todos saben, dentro del MIDES está la DINALI, que es la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado. Y lo que se hace para lo que es la parte de cosechas es destinar un 10% de los cupos que se generan para ese tipo de tareas a población MIDES. Entonces eso está muy bueno porque muchas de estas personas que quieren reinsertarse en el mercado de trabajo hacen su experiencia en este tipo de tareas que por ahí no son tan exigentes a nivel de conocimiento, etcétera, o de relacionamiento con el resto de los trabajadores y les permite empezar a generar sus primeras experiencias, referencias laborales, ¿Son el hábito. ex-reclusos en su mayoría? Sí, o sea, hay de todo, hay ex-reclusos, hay personas que han estado en situación de calle, entonces el MIDES hace un trabajo ahí de clasificación para ver cuáles son las personas que están aptas y la verdad que se viene trabajando con fluidez en ese sentido. ¿Cuál es la receptividad de las empresas? Bueno, básicamente, bueno, justamente el tema de los trabajos zafrales, sobre todo en lo que es la parte de producción frutícola, citrícola, en fin, es que son tantas personas que las empresas generalmente no miran uno por uno. O sea, en realidad lo que se busca ahí es que haya rendimiento, que la persona asista, que tenga una buena conducta, digamos, en la interna del trabajo, un buen relacionamiento, y ya con eso es suficiente. Bien, vamos a hablar, te pregunto porque lo anunciaba al comienzo del programa, ¿no? ¿Qué sucede con otros rubros que no son agropecuarios? Ya anticipabas algo, ¿no? Con respecto al perfil del trabajador zafral que puede desempeñarse en otros rubros que no son justamente el agro. No sé si tienes allí una perspectiva con lo que es otros sectores de demanda de trabajo social y cuál es zafral, perdón, y cuál es el momento. Sí, a ver, hay muchos rubros que tienen zafras bien marcadas. Por ejemplo, turístico es clásico. Turístico, o sea, todo lo que es hotelería, gastronomía y eventos, lo que es diciembre a marzo es extremadamente activo. De hecho, si tú vas a la zona este, a La Paloma, La Pedrera o Punta del Este, te vas a encontrar con hoteles, supermercados, restaurantes que están prácticamente cerrados y cuando llega diciembre necesitan de todos esos trabajadores estacionales para poder poner en operación y atender esa demanda, digamos, por parte de los turistas. Pero así como tenés la parte relacionada con el turismo, también tenés lo que es la parte relacionada con el consumo. ¿No? Cuando llegan las fiestas hay un montón de negocios que cuadruplican la cantidad de personas que trabajan en el equipo para poder atender la demanda previa a las fiestas de Reyes, Navidad, etcétera, y otras fechas que hay durante el año de compra masiva, digamos, de artículos de consumo, ¿no? Entonces, todo lo que es el retail también tiene un empuje importante y muchas veces está asociado también a cuestiones de logística, o sea, y esto voy a que hay empresas que son del sector logístico que demandan personal estacional y temporario exclusivamente para el sector logístico, pero después hay empresas que tienen dentro de su sistema de producción un área logística que puede ser una empresa que importa juguetes, por poner un ejemplo, importa juguetes o importa algún otro tipo de artículo para vender acá, pero bueno, esa mercadería llega en contenedores, hay que descargarla, hay que ubicarla en depósitos, organizarla, hacer controles de stock, trasladarla al punto de venta, etcétera, y la verdad que son empresas que no tienen una nómina, digamos, para poder atender esa demanda que dura 15 días, 20 días, un mes, ¿no? Y allí ahí recurren a alternativas como zafrales, por ejemplo. Bien, qué interesante. Vamos a seguir hablando de lo que hace el trabajo zafral con Mauricio Pintado, que es director de Zafrales. Bueno, te invito a que vayamos a una pausa y sigamos en el próximo bloque.
nosotros ya tenemos la camiseta puesta. Y que vos también las tengas nos llena de orgullo. Mira la Copa América por Antel TV. Descubrí todas las opciones que tenemos para vivirla. Antel, sponsor principal de la selección uruguaya de fútbol. Betel, única cadena de centros de estética y spa del Uruguay. GSS, única empresa en Uruguay dedicada al Facility Services. Limpieza, seguridad, outsourcing de personal y mantenimiento. Conozca más en www.gss.com.uy. Agregamos valor a las empresas. Presenta Forbis Mazars, auditoría, contabilidad y outsourcing, impuestos, compliance, capital humano, legales. www.forbismazars.com/ui. Segundo bloque de empresarios, de acá estamos en diálogo con Mauricio Pintado, que es director de Safrales, y justamente estamos hablando del trabajo Safral. Y no menor allí, lo hablábamos fuera de cámaras, es lo que hace, ¿no?, al rol que tiene en el impacto social, ¿no? Lo que es de alguna forma regularizar un tipo de trabajo que siempre existió, que es el Safral, que quizás el comúnmente llamado de changas, ¿no? Pero de alguna forma es una forma de regularizar y también brindar otro tipo de oportunidades. Allí, ¿qué nos puedes decir como este rol, ¿no?, que tiene de impacto? Sí, bueno, primero que nada ir a las características de estos trabajadores, ¿no? O sea, que son personas generalmente de muy bajos ingresos, bajos recursos. Eso hace que vivan en contextos de alguna forma vulnerables, en viviendas precarias, en barrios con determinadas complejidades, donde vemos que hay problemas de alcoholismo, de violencia, de drogas. Entonces, estamos hablando de personas que por ahí vienen con una mochila que les hace un poco difícil ver, digamos, más allá de la situación, ¿no?, de salir adelante o escapar, digamos, de ese círculo vicioso, ¿no?, porque ellos nacen en un contexto y después sus hijos continúan y bueno, es muy difícil romper ese círculo, pero digamos que Safrales lo que hace es, solo por el simple hecho de existir, o sea, nosotros lo que vemos es que generamos más oportunidades de trabajo y para explicártelo de una forma gráfica, hay muchas personas que por su aspecto o por su condición, si se presentan ellos mismos a buscar el empleo, son rechazados, ¿no? O sea, por su apariencia. Y nosotros lo que vemos a través de Safrales es que muchos de esos trabajadores que si ellos fueran a pedir el trabajo no se los darían, a través de Safrales consiguen esas oportunidades. Y es como que rompemos los prejuicios, ¿no? Entonces vemos muchas empresas que por ahí al principio tienen dudas sobre algún trabajador, pero al final del periodo de contratación terminan felicitando y calificando muy bien a esa persona, entonces eso la verdad que nos pone muy contentos. Y no solo con este tipo de trabajadores, sino como te decía anteriormente con el tema de la DINALI y el MIDES, o sea, personas que por ahí tienen determinadas dificultades para poder acceder por su condición, a través de Safrales tienen esa oportunidad. Y sobre todo también lo que es la parte del empleo femenino y población LGTB y eso, ¿no? O sea que son personas que tienen ciertas dificultades. Bueno, Safrales en eso tiene un impacto realmente fuerte. Obviamente generamos más oportunidades, somos inclusivos y después lo otro importante que tú mencionabas recién es que la formalización del empleo a través de Safrales es un hecho, o sea, es la realidad. Entonces, si bien no somos una fuente generadora de empleos, redistribuimos, democratizamos el empleo de alguna forma, pero siempre con la consigna de la formalización, del pago en fecha, del poder solo por el hecho de existir generar esto de impacto social, de más oportunidades, de inclusión, etcétera, ¿no? Y bueno, y paralelamente a eso nosotros estamos trabajando en algunas áreas donde vemos que estos trabajadores tienen dificultades, por ejemplo, acceso a alimentos, de accesibilidad financiera. Y cuando hablo de accesibilidad financiera hablo de un crédito para comprar un teléfono o un par de championes o irme de viaje.
Hablo de accesibilidad financiera para cuestiones básicas de la cotidiana. Y por decírtelo así, un ejemplo muy claro, hay personas que por ahí aceptan un cupo de trabajo, es decir, que tienen la experiencia, están disponibles y tienen la voluntad y las ganas de poder ir a trabajar, pero cuando llega el momento de hablar con ese trabajador te dice, che, yo no puedo ir a trabajar porque no tengo plata. Y no es que necesitan 1.000 pesos para ir a trabajar, necesitan 100 pesos para ir a trabajar. Entonces, bueno, ahí nada, Safrales obviamente les facilita los primeros boletos para que la persona pueda empezar a generar y después tener esa continuidad en el trabajo. Entonces, uno cuando piensa en accesibilidad financiera piensa en cosas por ahí un poco más elevadas, pero claro, la verdad es que va un poco por ahí, ¿no? Y eso, fíjate vos que para la persona es como que le cambiaste, no la vida, pero ese periodo de tiempo esa persona podría estar pasando realmente complicada y bueno, la verdad que nos pone muy contentos poder ayudarlos en eso. ¿Cuál es el momento, ¿no?, que tú lo ves en este sentido, ¿no? Porque podrás, a través de estas experiencias quizás calificar, no sé, en cierto periodo de un año a otro, estas dificultades con las que tú te encuentras, es algo estable, es algo que estas personas, pueden salir, digamos, de esa situación, porque uno va evaluando, bueno, me encuentro con estas situaciones cada vez más seguido, o ha mermado, o... A ver, lo que es el mercado de trabajo estacional o zafral, como se dice acá en Uruguay, es una realidad, o sea, existe y hay una cantidad importante. Acá en Uruguay son alrededor de 30, 40 mil personas que viven de changas o de trabajos estacionales y zafrales, o sea, eso existe. Lo que existe va a seguir existiendo y de hecho las zafras van a seguir existiendo porque los sistemas de producción son así. Pero desde Zafrales lo que nosotros vemos es que entre un 5 y un 10% de esas personas que trabajan en zafras finalmente terminan trabajando de forma permanente para los clientes que contrataron a esos trabajadores a través de Zafrales. Lo cual para nosotros está buenísimo, claro, porque ningún trabajador, o sea, vos le preguntás a cualquier persona que trabaja en changas, ¿qué prefiere? Si trabajar en changas o trabajar permanente, y obviamente lo que prefieren es la seguridad de tener un ingreso recurrente todos los meses, ¿no? Que eso le da un montón de beneficios que no tiene hoy un trabajador zafral. O sea, un trabajador zafral tiene, primero, que es un ingreso muy bajo y no es recurrente, y como todos sabemos, muchos trabajan en la informalidad. Entonces, al momento de solicitar un crédito o de hacer alguna gestión donde te solicitan ingresos recurrentes, etcétera, esos trabajadores quedan literalmente excluidos. Entonces, para nosotros ver que alrededor del 5 o 10% de esos trabajadores terminan en una relación de permanencia con nuestros clientes, la verdad que nos pone súper contentos. Bien, y bueno, ¿en qué está Zafrales finalmente ahora? ¿Cuál es el momento de la empresa? Bueno, Zafrales, creciendo dentro de Uruguay, ampliando rubros, como vos sabés bien, nosotros empezamos en el sector agro y hoy ya estamos trabajando para lo que es industria, hotelería, gastronomía, retail, logística y otros rubros más. Creciendo en equipo, creciendo en ventas y preparando una expansión. O sea, la idea nuestra es antes de fin de año cerrar una ronda de inversión de $1,5 millones para poder expandir, desarrollar el mercado argentino en el cual ya estamos presentes y abrir Chile. Mira, bueno, qué interesante. ¿Qué se observa allí? ¿Hay características similares con el empleo zafral en Uruguay? Supuestamente, seguramente, las zafras agrícolas y demás se comparten. Sí, bueno, la verdad es que a nivel regional la situación es la misma y nosotros lo vemos con muy buenos ojos el nicho en el que estamos nosotros trabajando, porque es un nicho en crecimiento, ¿no? Al revés de lo que piensa todo el mundo, que la mecanización, la robotización, la inteligencia artificial empieza a quitar fuentes de empleo. La verdad es que los números y los informes que hay en la OIT, el BID, etcétera, muestran otra cosa. O sea, mientras que hay un aumento de este tipo de trabajadores un 7% todos los años. De hecho, en la última década casi que se duplicó la cantidad de trabajadores estacionales en Latinoamérica. Entonces, esos son señales muy fuertes, digamos, para lo que nosotros estamos haciendo y para seguir intentando cambiar lo que es el mercado de trabajo estacional y temporario
la región. Bien, bueno, qué interesante. Bueno, adelante, ¿ya están los inversores o hay que la ronda? Estamos en proceso. Están en proceso. Bueno, adelante esos inversores, seguramente les va a ir muy bien y vamos a estar atentos a esto que pase, ¿no? Seguramente la próxima ya con otro nuevo mercado abierto y con otros datos que seguramente nos vas a saber ilustrar. Mauricio Pintado, director de Safrales, bueno, muchas gracias por venir aquí. Un saludo también muy grande a tu equipo y te encontramos en otra oportunidad. Gracias a vos, Tatiana, por la invitación. Diora Uniformes, moda empresarial. Visítenos en www.diora.com.uy. Bien, y continuamos en Empresarios de Acá, porque ya tenemos aquí en nuestros estudios a Agustín Tassani, que es directivo de la Asociación Uruguaya de Industrias del Plástico, AUIP, es gerente de operaciones de ATMA, es presidente del Centro Tecnológico del Plástico, es secretario de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Industrias del Uruguay y es presidente del Plan Vale. ¿Me olvidé de algún cargo? ¿No? Bien, algunos otros sí hay, pero bueno, un gusto tenerte aquí, Agustín. Un placer. Y de alguna forma, obviamente que en representación de lo que es la industria justamente del plástico, allí, ¿cuál es la actualidad? Bueno, en realidad el sector del plástico en Uruguay es un sector que básicamente abastece las industrias del Uruguay. Nosotros decimos que somos industrias para industrias. El 80% de lo que hacemos es para abastecer industrias del Uruguay. Somos más o menos unas 230 empresas que emplean en el entorno de las 3.100, 3.150 personas. Ese es un poco el panorama de lo que es el sector del plástico en Uruguay. De esas 230 empresas, el 95% son pymes. O sea, para darnos una idea, la mayoría son empresas pequeñas, familiares, chicas. Y hay 5 grandes empresas exportadoras. Hay una de ellas, bueno, que el año pasado justo cerró y se llevó sus operaciones para afuera, pero esas 5 empresas exportadoras son las que realmente mueven, digamos, la mayor cantidad de kilos y de toneladas, porque son las que generan los volúmenes importantes dentro del sector. Es un sector que en los últimos años ha ido cayendo en cuanto a cantidad de empresas y en cantidad de empleados, producto de distintas razones, coyunturales. El tema de Argentina ha perjudicado a algunas empresas de acá del Uruguay. Exportábamos a Argentina en su momento y la verdad que se ha ido complicando en los últimos años. Entonces eso ha hecho que también la competencia, productos importados, el tema del tipo de cambio también favorece la importación de productos en general y en particular los plásticos. Entonces todo eso hace que se ha ido contrayendo un poco el mercado para la industria nacional y por ende se ha resentido la cantidad de empresas, que no tengo claro ahora más o menos, pero en los últimos quizás 10, 15 años se han bajado en el entorno de 20% de empresas y bueno, y una caída más importante en la cantidad de trabajadores, quizás en el entorno de 40%. Allí, en lo que hace bueno, en términos de actividad, ¿no?, de las industrias vinculadas a lo que es el plástico, ¿hay oportunidades? Y bueno, en realidad hay varias oportunidades. Como te decía, cada vez que se instala una industria en el Uruguay, las industrias del plástico en general somos los que fabricamos los envases o los elementos de construcción o distintos diversos materiales o productos que abastecen la industria que se está instalando. Entonces, ahí hay oportunidades desde el punto de vista de que habiendo una industria fuerte en el Uruguay del plástico, también podemos abastecer a las nuevas inversiones. También entiendo que hoy una de las banderas que tenemos que desarrollar y fortalecer, si bien es un tema que entiendo que no es el pilar hoy fundamental, la capacidad de reciclar que tenemos las industrias del plástico es bien importante. Todos los procesos plásticos que hay acá en el Uruguay generan materiales reciclables y todas las industrias del Uruguay tenemos nuestro propio reciclaje interno. Entiendo que la oportunidad que hay para adelante es, bueno, seguir incorporando no solo el reciclaje postindustrial, sino el reciclaje postconsumo a nuestros procesos industriales. Entonces ahí es importante tener una industria fuerte, una industria con capacidad de procesamiento para que pueda absorber
todos los materiales plásticos que va a haber de mejor calidad, que se recuperen de mejor manera para poder introducirlos a nuestros procesos. Ya vamos a hablar en el próximo bloque a propósito de lo que hace, ¿no? a esta nueva industria, ¿no? Que también se forma, ¿no? A través del reciclado. Tal cual. Pero para tener una puesta a punto y seguir conversando de un poco de la operativa actual. Yo recuerdo que hace un montón de años, entrevistando a empresarios y profesionales vinculados a la industria del plástico, de alguna forma hablábamos en aquel momento sobre el posible impacto de reducir el uso de las bolsas de plástico, y de alguna forma eso también se fue acompañando con el correr de los años a lo que son campañas de reutilización, ¿no? De disminuir consumo en general, pero allí el plástico es uno de los productos que se trata de reducir en su consumo. ¿Cómo se enfrenta la industria con esto? En realidad, sí, bueno, ahí lo pusiste un tema bien importante sobre la mesa. En todos los órdenes, yo creo que no es solo en el plástico, en todos los órdenes de la vida tenemos que tener un consumo responsable. Entonces, hoy hay una tendencia a reducir los consumos, en particular de los plásticos, como decimos, no generar plásticos que no aportan un valor, que no protegen un producto, que no alargan la vida útil de un producto. Entonces ahí es donde estamos trabajando muy fuerte nosotros. Tenemos tecnologías de materiales que permiten que los productos que se ponen al mercado duren más tiempo, gracias a los materiales que se usan ahora, o hemos logrado incorporar materiales de mejor resistencia y mejores propiedades. Entonces estamos poniendo con menos plástico la misma cantidad de envases que poníamos antes, o más cantidad de envases inclusive. ¿Por qué? Porque hemos trabajado mucho en reducir lo que sería la cantidad de plástico por envase. Eso, por envase, por film, lo que sea. No nos olvidemos que, por ejemplo, todo lo que nosotros consumimos lleva un envase, plástico o no, pero en el caso particular del plástico se usa mucho para exportar nuestras carnes, para envasar nuestros alimentos, para un montón de aplicaciones del día a día, y ahí es donde nosotros trabajamos para reducir. Como oportunidad que tenemos es seguir trabajando en esa misma línea y trabajar en temas de eficiencia para lo que hoy, de alguna manera siempre me termino metiendo en lo mismo, pero es como un foco que tenemos hoy las industrias del plástico en lograr que esos envases que ponemos en el mercado vuelvan a cerrar el círculo. Entonces, hoy la industria del plástico, en particular, gracias al Centro Tecnológico del Plástico, hemos logrado certificar a algunas empresas en temas de economía circular. Estamos trabajando en capacitaciones y fortalecer esos conocimientos de que ya no podemos fabricar para luego tirar, sino fabricar para que los envases que ponemos o los productos que ponemos en el mercado puedan volver de alguna manera a recuperarse o tener una segunda vida. Entonces, ahí también es donde estamos trabajando muy fuerte desde el sector para que en el futuro sea sostenible, ¿no? Vamos a hablar entonces en el próximo bloque a propósito de esto, ¿no? Y a propósito de todo lo que hace, ¿no? A la industria hoy en un tema tan importante como de impacto, no solo ambiental, sino también de social, que en definitiva van de la mano. El diálogo hoy es con Agustín Tassani, que es directivo de la Asociación Uruguaya de Industrias del Plástico, AUIP, es gerente de operaciones de ATMA y un montón de cargos de referencia en la industria del plástico. Yo le dije fuera de cámara que era el hombre del plástico, no de plástico, no me malinterpreten. Así que bueno, vamos a seguir el diálogo con Agustín en el próximo bloque de Empresarios de Acá. Ya venimos. La exposición continua a los dispositivos digitales y sus pantallas puede afectar la concentración y el lenguaje de los niños. En Districerro buscamos recuperar los espacios analógicos en la vida cotidiana y alejarlos del uso de las pantallas. Por un uso moderado, apagá el celular de tu hijo y fomentá el hábito de la lectura. En otras palabras, dale play a la lectura. Districerro, importador, exportador y distribuidor de libros infantiles y revistas. Por consultas comerciales, comunicarse vía WhatsApp al 098 11 44 55.
Incorpora a tus proyectos los sistemas de aluminio Hydro, sistemas residenciales de alto rendimiento y diseño minimal, fachadas vidriadas para edificios corporativos y centros comerciales, y barandas de vidrio estructural que aportan modernidad y seguridad a tu obra. Hydro es parte de Norsk Hydro, una de las 3 empresas de aluminio más grandes del mundo. Moderniza tus proyectos. Pásate a Hydro. En el Banco República guardamos los sueños de las pymes uruguayas y las ayudamos a crecer. Abrí tu cuenta sin costo. Obtené tu crédito express en menos de 48 horas con la tasa más conveniente del mercado y resolvé todo por eBrow. Si tenés dudas, agendate en tu sucursal de preferencia o solicita asesoramiento por WhatsApp al 21996 000 o al 1996 opción 6. Banco República, nuestro banco país. Galaxy AI ya llegó, los smartphones más premium de Samsung para conectarte, crear y jugar. Galaxy S24 serie 5G. Podés traducir llamadas y más con inteligencia artificial. Encontralos en shop.samsung.com/uy. El menú ejecutivo de los empresarios está en Rodelú Positos. Tercer y último bloque de empresarios. De acá, como siempre, agradecemos a Samsung por toda la tecnología que nos provee para hacer este programa. Y les cuento que ya pueden descubrir el poder de Galaxy AI ahora también en las series de los equipos Galaxy S23, el Galaxy Z Fold 5 y el Galaxy Tab S9, que es la tablet, desde una nueva forma de búsqueda, traducción en tiempo real y funciones de cámaras mejoradas y muchas más funciones. El futuro ya llegó y lo tenés en tus manos con Galaxy AI. Pueden conocer más, por supuesto, en shop.samsung.com/uy. Estamos en diálogo con el ingeniero Agustín Tassani, que es directivo de la Asociación Uruguaya de Industrias del Plástico, AUIP, y también es gerente de operaciones de ATMA. Allí hablábamos bueno, anticipábamos mucho lo que es hoy la columna vertebral, ¿no?, en la cual están enfocándose las empresas vinculadas al plástico, que es el reciclado, ¿no? Un paso anterior y fundamental es que los consumidores hoy, y me animo a hacer la generalización, tenemos problemas para disponer del plástico, ¿no? Porque, bueno, están muy buenas las iniciativas y demás, pero no sabemos qué hacer. Y allí cierra un poco con el plan de la industria que está pensando para reciclar. Bueno, sí, realmente es complicado, ¿eh? Hoy yo digo que es como un acto heroico reciclar en Uruguay. Pero por suerte poco a poco eso va cambiando. Un claro ejemplo, nosotros estamos acá en Canelones. Canelones ha ido promoviendo, por ejemplo, en las casas, de dar contenedores para separar los residuos orgánicos de los reciclables. Ese tipo de acciones, bueno, son las que de alguna manera, no solo la industria del plástico, sino las industrias en general y las empresas que ponen envases en el mercado están promoviendo de la mano del Plan Vale. Me gustaría detenerme en... Sí, para explicar qué es, por favor. Bueno, en Uruguay existe un plan de gestión de envases desde el año 2007 que está bajo el paraguas de la Cámara de Industrias y las empresas que generan en ese plan son las empresas que ponen envases en el mercado, que se está transformando en lo que se llama el Plan Vale, que es un plan de valorización de los envases que se ponen en el mercado postconsumo. Entonces la idea es que esos envases tengan una segunda vida, se reciclen, se valoricen. La verdad que en estos últimos, desde 2007 hasta, yo diría hasta el año pasado, no nos fue muy bien. Todos saben que tenemos resultados muy magros de recuperación, en el entorno de las 4.000 toneladas por año, cuando en realidad deberíamos recuperar para el año que viene, según las metas del Ministerio, en el entorno de las 40.000, 45.000 toneladas, 10 veces más. Ese desafío que implica, bueno, nos hemos puesto a trabajar ya hace un par de años en un nuevo plan que va a tener como 2 ejes. Primero, como objetivo principal, hoy estábamos en 6 departamentos a nivel del PGE, del Plan de Gestión de Envases, vamos a estar en todo el país. Bien. Eso es primer gran paso. Segundo, para facilitar esto que decíamos de poder llevar nuestros envases a reciclar, que ahí hablamos de todos los envases, no solo del plástico, cartón, vidrio, hojalata, aluminio, multilaminados. Bueno, ahí
estamos trabajando con las intendencias de todos los departamentos en fortalecer los sistemas que tengan actualmente ellos de reciclaje mediante nuevos aportes del plan, acuerdos con las intendencias sobre cómo mejorar las plantas de clasificación que existen o si no las tienen, implementarlas para que en cada departamento se separen todos los envases que no son envases de bebida. Y quiero separar esto bien claro porque los envases de bebida los vamos a canalizar por otro sistema que se llama Sistema de Devolución, Depósito y Reembolso. ¿Qué es esto? Bueno, esto es algo bastante innovador para el país y para la región, que consiste en que las botellas de bebida alcohólicas y no alcohólicas que hoy consumimos y son descartables, de alguna manera van a pasar a tener un valor de una seña cuando uno las compra y las va a poder devolver después de consumir. Entonces, ya iba a ser un poco más fácil, por ejemplo, uno donde compra sus bebidas, devuelve la que ya usó, le devuelven la plata y además ya en el mismo lugar hace la operación, entonces ya no es solo tener que ir a llevar los envases, sino bueno, hace la misma operación, entonces eso facilita, pero eso nos permite que rápidamente, como las botellas van a tener un valor, la gente se adhiera muy rápido a devolverlas y tome conciencia de lo importante que es generar ese hábito. Entonces, con esos dos sistemas, que uno se llama selectiva porque lo hace selectiva o voluntaria, que es uno lo lleva los envases también a los supermercados o a algunos contenedores de puntos ecopuntos, donde dispongan las distintas intendencias del país, y los sistemas de depósito de reembolso es que esperamos recuperar la mayor cantidad de envases posibles. ¿Y en qué estamos, digamos, en cuanto a lo que es la generalización, ¿no? de esto? ¿Hay buena disposición, digo, a nivel nacional? En primer lugar, las empresas están todas súper involucradas. En el último año o año y medio hemos crecido de unas 2.500 a casi 3.000 empresas participantes del plan. Además del compromiso de las empresas, estamos alineados con el Ministerio de Ambiente, trabajando muy fuerte, entonces entendemos que el Ministerio es un aliado fundamental en esto, pero sobre todo lo que estamos en esta etapa es, bueno, diseñando ese sistema que les comenté de la devolución de las botellas, que tuvimos que hacer un llamado internacional porque no había capacidades en el Uruguay para gestionar eso, entonces hoy está trabajando una empresa local, CIEMSA y CCI, con un socio internacional, que son quienes van a implementar ese sistema acá en el Uruguay. Y por otro lado estamos trabajando con los gobiernos departamentales, que también son otro de los aliados y socios fundamentales para poder implementar esto. En términos generales estamos todos en la misma página, todos trabajando y tratando de bajar a tierra este plan, que para nosotros al principio, cuando lo presentamos y lo diseñamos con una consultora que nos apoyó, nos parecía algo mucho más fácil de bajar a tierra y realmente nos ha desbordado. Son muchos los cabos sueltos que tiene, muchos los desafíos. Entonces realmente estamos en una etapa de mucho trabajo, con un equipo fuerte, tanto desde las empresas como desde el propio plan, que tiene su equipo gerencial trabajando y su gente, sus técnicos, para poder bajar a tierra esto. Allí, no menor, y para finalizar, obviamente que te invito en otra oportunidad para seguir hablando de estos temas, porque son apasionantes porque resuelven o tratan de resolver problemas que tenemos todos, ¿no? Sí, claro. ¿Dónde dejo los residuos, ¿no? Más allá de la clasificación que podemos hacer en casa, yo porque vivo acá, pero hay disposiciones que se hacen difíciles, pero más allá de esto, consultar, ¿no? Porque hay líneas de negocios que se pueden también abrir a partir de esto, ¿no? Lo mencionábamos fuera de cámara, pero es interesante hacerlo enfrente, ¿no? De que a partir de tener material, las empresas, ¿no? que circule, que vuelva a las empresas, pueden generarse otras líneas de negocios allí. Sí, la verdad que eso es uno de los desafíos. Cuando uno quiere reciclar el material que sea, lo que necesita es, bueno,
todos los meses que llegue la misma cantidad de material, un material de calidad. Claro. Y hasta el momento, como veníamos comentando, que recuperamos pocos kilos de materiales, es muy difícil emprender o desarrollar nuevas líneas de negocios. Entendemos que en la medida que el plan empiece a fortalecer esa recuperación de materiales, va a haber corrientes de materiales de buena calidad y eso va a fortalecer la posibilidad de generar emprendimientos asociados a su valorización. Igual, de todas formas, ya hay un emprendimiento muy fuerte en lo que es la recuperación del PET. El PET es el material del que igual están hechas las botellas de bebida. Entonces en el Uruguay se está instalando un sistema para que el reciclaje de ese material quede con un grado alimentario, un grado apto para estar en contacto con alimentos. ¿Qué quiere decir eso? Que una vez que el material se recupera, se limpia, se lava, queda pronto para hacer nuevamente la resina que se va a incorporar para hacer las botellas que nosotros usamos. Entonces ahí se cierra el círculo perfecto. Hoy se están instalando esas capacidades en Uruguay y es parte de lo que va a permitir también el plan poder sostener, porque esa planta se va a instalar con la condición de que le llegue determinadas toneladas por mes de material para poder hacer funcionar esa recuperación. ¿Esa inversión ya está hecha? Ya está hecha. Hay una empresa local que ya lo viene haciendo, instalada acá en el departamento de Canelones, y bueno, que en definitiva lo va a poder sostener gracias al abastecimiento de las botellas del plan. ¿Esto se pone en marcha? No voy a hablar por la empresa, pero entiendo que a principios del año que viene. Bien, no, porque se corresponde también con el plan, con la puesta en marcha del plan para tener materia prima de alguna forma. Exactamente. Bien, ha sido muy, muy claro Agustín Tassani, que es directivo de la Asociación Uruguaya de Industrias del Plástico, AUIP. Muchas gracias por estar aquí en Empresarios de Acá y seguramente que lo convocamos en otra oportunidad. Por favor, un placer. La contratapa de hoy es presentada por GSS Facility Services, soluciones de gestión en servicios complementarios para empresas. En el programa de hoy vimos cómo las empresas de la industria del plástico están hoy fuertemente apostando a lo que es el reciclaje y las oportunidades que les pueden brindar y se pueden abrir a partir del Plan Vale. De estos temas hablamos en el programa de hoy y también hablamos del empleo safral y cómo también a través de empresas como Safrales pueden llegar a generar impacto social más allá de lo que es la contraprestación laboral de atender oferta y demanda de empleo. De todos estos temas hablamos en el programa de hoy, lo pueden repasar en nuestro canal de YouTube y yo como siempre los espero a las 21 horas el próximo viernes aquí por la pantalla de NSTV. El programa Empresarios de Acá es declarado de interés ministerial por el Ministerio de Industria, Energía y Minería. Presentó Claro. Presentó este programa Banco República, nuestro banco país.